Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C# en la cual pues vamos a ver el contenedor grid y el componente listBox de WPF. Así que vamos a ello. El grid, como veíamos en videoclases anteriores, es un contenedor de controles, es decir, que nos permite colocar y distribuir los elementos que nosotros comúnmente utilizamos en WPF en cuadrículas, en columnas y filas. Es decir, que el grid es un contenedor tabla, como el ejemplo que vemos acá, compuesta por columnas y por filas. Es en esas columnas y filas donde nosotros vamos a colocar cada uno de los componentes o de los controles que nos ofrece WPF. Entonces, para este ejemplo, para explicar lo que es el grid y cómo realizarlo en código XAML y con el asistente de diseño, lo que vamos a hacer es este mismo ejemplo. Vamos a crear una ventana WPF y dentro vamos a colocar un contenedor grid que va a tener 3 columnas y 4 filas. Y en la primera fila, pues vamos a colocar 3 labels, como vemos acá, y vamos a colocar 3 text box en la segunda fila. En la tercera fila no vamos a colocar nada y en la cuarta fila vamos a colocar un botón en la primera columna y en las otras dos columnas pues las vamos a dejar vacías. Entonces esto mismo que vemos acá lo vamos a hacer en Visual Studio. Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, ya dentro de Visual Studio y luego de haber creado el proyecto con el que vamos a trabajar en esta videoclase, lo que tenemos que tener en cuenta inicialmente es que al crear el proyecto, Visual Studio nos crea un contenedor predeterminado que es el contenedor grid. Es decir, para crear ese contenedor que me va a agrupar ciertos elementos de mi interfaz gráfica, lo que tengo que hacer es que si lo voy a crear desde código XAML, pues tengo que utilizar las etiquetas grid que se abre y grid que se cierra. Entonces con eso ya tengo creado el contenedor grid, que es este cuadro que se alcanza a observar acá. Entonces el grid, y dentro de ese grid pues vamos a colocar nuestros elementos. Para realizar el ejemplo que veíamos en la presentación, vamos a establecerle un tamaño predeterminado a la ventana para que quede muy pero muy parecido. Para ello nos vamos aquí al código XAML y aquí en la etiqueta de apertura de Windows nos vamos aquí a las propiedades height y width y le vamos a establecer un tamaño predeterminado. Vamos a colocar que en el alto van a ser por ejemplo 150 de alto y aquí en el ancho vamos a colocarle que va a ser de 250. Si nosotros guardamos cambio y nos vamos aquí a la pestaña de diseño, se tiene que ver de esta forma. Vamos a agrandar un poco para que sea mejor. Y establecido el tamaño de la ventana, lo que vamos a hacer es desde código XAML crear las columnas y las filas del contenedor grid. Entonces si yo me voy aquí a XAML y me voy a las etiquetas de apertura y de cierre de grid, voy a colocar dentro de ellas una etiqueta que se llama Grid Column Definition para que me permita establecer las 3 columnas o las columnas que yo voy a establecer en el grid y se puedan aplicar al diseño de la ventana. Entonces para empezar a establecer las columnas que va a tener el grid, dentro de Column Definition vamos a colocar otra etiqueta que se llama Column Definition y esta etiqueta, en la etiqueta de apertura, es la que me va a permitir establecer el ancho de la columna. Entonces, ya vamos a la propiedad width y dentro de las comillas vamos a colocarle un tamaño a cada una. Entonces, colocamos aquí, por ejemplo, 80. Vamos a colocarle 83 más o menos. Y para que salgan todas iguales, vamos a colocarle aquí 249. Y ahora agregamos las otras dos columnas al grid. Entonces, copiamos este código y dejamos el mismo ancho para las otras dos. Entonces, con Grid Column Definition lo que hacemos es establecer las columnas que va a tener el grid y con Column Definition lo que hago es crear cada columna estableciéndole con el atributo width el ancho que va a tener cada una. En este caso va a tener 3 columnas y todas van a tener el mismo ancho. En el caso de las filas, que van a ser 4, las establecemos por medio de grid.rowDefinition y dentro de la apertura y cierre de esta etiqueta tenemos que crear ahora las filas. Entonces lo hacemos con rowDefinition de apertura y cierre y en la etiqueta de apertura colocamos el atributo height para establecerle el alto y estas van a tener un alto de aproximadamente 38. Hacemos lo mismo para las otras 3 y ya tenemos tanto las columnas como las filas creadas en nuestro grid. Entonces va a tener 3 columnas y va a tener 4 filas.
Ya establecidas las columnas y las filas, lo que tenemos que hacer ahora es agregar los elementos que va a tener nuestro grid o nuestros componentes. En el caso de la primera fila de nuestro grid, pues vamos a agregar 3 componentes labels en cada una de esas columnas. Para ello, pues vamos a crear el elemento label. Entonces utilizamos label de apertura y label de cierre para crear dicho componente. En medio de las dos etiquetas vamos a colocar el texto que va a llevar esa etiqueta label. Vamos a colocarle etiqueta 1. Y aquí en la etiqueta de apertura de label vamos a establecer en qué columna y en qué fila vamos a colocar ese elemento label. Entonces para ello utilizamos grid.column, colocamos un igual y dentro de las comillas vamos a establecer en qué columna vamos a colocar esa etiqueta label. En este caso va a estar en la columna 0, dejamos un espacio, llamamos al atributo grid.row y vamos a colocarle que también va a estar en la fila 0. Entonces si yo guardo cambios y me voy aquí a diseño, fíjense que lo coloca en la celda del grid en la columna 0 con fila 0. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos, así que nos vamos aquí a XML y lo que voy a hacer es copiar este código y pegarlo 2 veces y aquí vamos a colocar la etiqueta 2 y etiqueta 3. A la etiqueta 2 vamos a decirle que va a estar en la columna 1 y va a estar en la misma fila y la etiqueta 3 va a estar en la columna 2 y en la misma fila. De modo que si yo guardo cambios y me voy aquí a diseño, fíjense que se colocan las 3 etiquetas en el lugar correspondiente. A modo de ejercicio, ustedes van a hacer los 3 componentes textbox que van en la siguiente fila. Yo voy a pausar un momento el video y lo voy a colocar. Bueno, aquí ya tengo las 3 cajas de texto. Aquí me falta colocar la caja 2 y caja 3. Entonces la caja 1 va a estar en la columna 0, pero ahora en este caso en la fila 1. En la caja 2 en la columna 1 con la misma fila 1 y la caja 3 va a estar en la columna 2 en la misma fila 1. Entonces si yo guardo cambios y me voy aquí a vista de diseño, se agregaron las 3 cajas de texto a esa segunda fila. Solamente me falta agregar el botón a esta parte. Recuerden que para colocarlo en esta parte tenemos que tener en cuenta la columna y la fila. En este caso va a estar en la primera columna, que es la columna 0, y en la última fila, que es la fila número 3. Entonces nos vamos aquí a XML. Voy a colocar aquí que va a tener 162 de alto para que se vea mucho mejor. Y aquí voy a colocar el botón. Entonces button que se abre y button que se cierra. Vamos a colocarle aquí botón. Y aquí vamos a establecerle la ubicación en el grid. Entonces va a estar en la primera columna que es la 0 y en la última fila que es la 3. Si yo guardo cambios y me voy a la vista de diseño, fíjense que el botón se coloca en esa posición en específico. Bueno muchachos, de esta forma se trabaja con el grid utilizando código XAML. Quería mostrarles cómo funciona este contenedor para que ustedes comprendan qué es lo que realiza, para que ahora que utilicemos el asistente de diseño, que va a ser mucho pero mucho más fácil de lo que hemos realizado acá, ya comprendan cómo trabaja el asistente de diseño para distribuir los elementos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos ahora a ver el componente listbox de WPF. Así que lo que vamos a hacer es quitar todo este código que acabamos de hacer aquí y a utilizar el asistente de diseño. Entonces vamos a colocar aquí los valores predeterminados que tenía el proyecto al momento de crearlo. Entonces de modo que ahora la ventana se va a ver de esta forma y ya podemos empezar a trabajar en ella. Para poder utilizar el componente listbox, tenemos que utilizar el contenedor grid. Y en el contenedor grid vamos a anidar otro contenedor grid. Es decir, que vamos a colocar un contenedor grid dentro de otro. De modo que cada listbox que nosotros vayamos a utilizar acá tenga su propio contenedor, porque si no va a tomar todo el espacio del contenedor grid principal. Es como si lo colocáramos en una celda con un tamaño predeterminado. Entonces, para no hacer todo ese proceso que les acabé de mostrar anteriormente, lo que vamos a hacer es irnos aquí al cuadro de herramientas, buscar el contenedor grid y llevarlo al contenedor principal, al otro contenedor grid. Entonces lo que tengo que hacer es ajustarle el tamaño y lo voy a colocar acá en esta parte. Entonces aquí tenemos el principal, este sería el principal y este sería el que acabé de anidar. Si nosotros nos vamos aquí al código XAML, fíjense que lo que hice fue colocar un contenedor grid dentro de otro contenedor grid. Entonces, en el caso de este, es el que voy a utilizar para colocar dentro de él el componente listbox. Entonces, me voy de nuevo a la vista diseño
y vamos a colocar este grid un poco aquí en el medio. Y ahora sí, en el cuadro de herramientas busco el componente LeadsBots, fíjense que aquí está, y lo arrastro hacia el contenedor grid que acabé de colocar en mi interfaz. Entonces, como lo ven, ya está agregado el LeadsBots al contenedor grid que acabamos de crear. Si uno hubiese creado ese contenedor grid y le hubiese establecido un tamaño predeterminado, ese componente hubiese abarcado todo ese contenedor grid principal. Entonces, para poder establecerle un tamaño predeterminado y ubicarlo de buena forma en la ventana, pues utilizamos esos contenedores grid anidados. Ahora, lo que vamos a hacer es eliminar esos elementos o esos ítems que trae predeterminado el LeadsBots para colocar lo que nosotros vamos a utilizar. Para ello tenemos varias formas. La primera forma es irnos aquí al código XAML y aquí en el componente LeadsBots que se encuentra en el contenedor grid anidado. Para que no salgan esos elementos predeterminados, puedo borrar este código hasta aquí y creo la etiqueta de cierre de LeadsBots. Entonces la etiqueta LeadsBots que se abre, LeadsBots que se cierra, me permite crear el componente LeadsBots y agregarlo en este caso a este contenedor grid. Entonces fíjense que ya aquí en el diseño se borran esos elementos. Si yo quiero agregar los elementos desde código XAML, aquí en las etiquetas de apertura y de cierre, tengo que colocar una etiqueta que se llama LeadsBots Item, que tiene apertura y cierre, y dentro de esas etiquetas de apertura y de cierre, coloco el texto del elemento. Entonces, por ejemplo, elemento 1, y vamos a crear dos elementos más. Vamos a colocar el elemento 2 y elemento 3. De modo que si yo guardo cambios, si me voy aquí a vista diseño, fíjense que se crearon esos tres elementos. Y de esta forma se crean los elementos desde código XAML. Si lo quiero hacer desde código, por ejemplo, si nosotros vamos a ingresar los elementos a ese LeadsBots teniendo en cuenta otros componentes, como por ejemplo una caja de texto, lo hago de la siguiente forma. Vamos a eliminar estos tres elementos y vamos a dejar el componente LeadsBots vacío. Y aquí en vista diseño vamos a agregar un textbox y un botón. Entonces agregamos el textbox y el botón. Vamos a agrandarlo un poco. Box también vamos a agrandarlo un poco. Entonces vamos a colocarle nombres identificativos para poderlos utilizar desde código C#. Aquí al textbox vamos a colocarle txt valor, por ejemplo. Y aquí en el botón vamos a colocarle btn ingresar para que ingrese ese valor a la lista. Y aquí al LeadsBots vamos a colocarle li elementos, por colocar un ejemplo. Entonces vamos a quitar ese texto predeterminado que trae la caja de texto y el botón vamos a colocarle agregar. Entonces ya colocado los respectivos valores a cada uno de los componentes, lo que vamos a hacer es programar el botón agregar para que al presionar en él agregue a ese LeadsBots lo que se ingrese en la caja de texto. Entonces presionamos doble clic sobre él para que nos genere el evento clic de dicho botón. Entonces lo que vamos a hacer es un código muy sencillo, el cual es crear una variable de tipo de dato string, a la cual le voy a colocar, por ejemplo, valor, y esta va a ser igual a lo que el usuario ingrese en la caja de texto txt-valor en la propiedad text. Entonces ya obtenido el valor de la caja de texto, lo que vamos a hacer ahora es agregarlo al LeadsBots. Y para agregarlo es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es llamar al componente LeadsBots que se llama li-elementos. Utilizamos la propiedad items para poderlo agregar a ese LeadsBots y utilizamos el método add para poder agregar el valor a esa lista. Entonces lo que vamos a agregar es el valor obtenido de la caja de texto, el cual está almacenado en la variable valor. Entonces si yo guardo cambios y ejecuto el programa, fíjense que me muestra la ventana y vamos a colocar por ejemplo aquí valor 1 y presiono en agregar. Y fíjense que me lo agrega acá a mi LeadsBots. Si yo coloco aquí ahora valor 2 y presiono en agregar, se coloca en el LeadsBots. Y así es como se agregan elementos al LeadsBots desde código C#. También podemos agregarlo de otra forma, es decir, podemos agregar elementos a la lista teniendo en cuenta un origen de datos. Es decir, podemos traer esos valores desde un objeto, por ejemplo, desde una lista, la cual vimos en el capítulo de las colecciones, y lo podemos hacer de esta forma. Vamos a borrar este código
y vamos a crear, por ejemplo, una list que va a almacenar objetos de tipo de dato string, a la cual vamos a llamar, por ejemplo, valores. Entonces esto va a ser igual a new list de strings. Haremos y cerramos paréntesis y vamos a agregar elementos a la lista. Entonces, por ejemplo, valores.add y vamos a colocarle aquí, por ejemplo, valor 1. Cerramos aquí un punto y coma y vamos a duplicar dos veces más, ya que vamos a colocarle valor 2 y valor 3. Entonces lo que hicimos aquí fue crear una lista y le agregamos 3 valores a esa lista. Entonces vamos a suponer que nosotros queremos agregar estos valores que están en la lista a nuestro listbox. Para agregarlos de forma sencilla, pues llamamos a nuestra instancia de listbox que se llama LI_elementos, llamamos a una propiedad que se llama itemSource y esa propiedad itemSource lo que recibe es un origen de datos. En este caso, nuestro origen de datos va a ser nuestra lista llamada valores. Entonces, estamos pasándole estos 3 valores a nuestro listbox llamado LI_elementos por medio de la propiedad itemSource. Entonces, si yo guardo cambios y ejecuto el programa, al presionar yo en agregar, fíjense que se agregan los 3 valores que estaban almacenados en la lista llamada valores. Entonces, esta es otra forma de agregar elementos a mi listbox. En el caso de que yo quiera ver un elemento que yo tengo seleccionado en la lista, por ejemplo, para mostrarlo por medio de un message box, lo puedo hacer de la siguiente forma. Me voy aquí a la vista diseño y vamos a agregar aquí otro botón. Vamos a colocar este de este lado y vamos aquí al cuadro de herramientas y vamos a agregar otro botón. Vamos a establecerle aquí un ancho y un alto. Al texto del botón vamos a colocarle mostrar y aquí para identificarlo desde código vamos a colocarle btn mostrar y vamos a presionar doble clic para generar el evento de clic de dicho botón. Entonces al presionar en el botón mostrar, lo que vamos a hacer es, por medio de un meshexbox.show, mostrar el elemento seleccionado. Y para mostrar el texto del elemento seleccionado, pues llamamos a nuestro listbox llamado LI_elementos, llamamos a la propiedad llamada selectedItem y utilizamos el método toString para que nos convierta ese texto que tiene el control, que es considerado un objeto, para que nos los convierta a una cadena de texto y poderla mostrar en el meshexbox. Entonces, si yo guardo cambios y ejecuto el programa, agrego los elementos a la lista y, por ejemplo, si selecciono el valor 3 y presiono en mostrar, fíjense, me sale valor 3. Si selecciono el valor 1 y presiono en mostrar, me sale valor 1. Y si presiono en valor 2 y presiono en mostrar, me sale valor 2. Entonces, de esa forma, podemos utilizar los elementos que están agregados en la lista para otras funcionalidades de nuestro programa. Ya para terminar, si queremos eliminar los elementos que están en la lista, lo podemos hacer de la siguiente forma. Nos vamos aquí a la vista de diseño, creamos un botón, en este caso yo lo he llamado eliminar, y aquí en el nombre identificativo, para poderlo identificar desde código C#, le he colocado btn eliminar. Presionamos doble clic sobre él para generar el evento clic y al presionar clic sobre él lo que tenemos que hacer es llamar al listbox LI_elementos en el caso de que estemos utilizando la propiedad itemSource para agregar esos elementos al listbox. Tenemos que hacer uso de la misma propiedad itemSource y asignarle el valor de null. Eso lo que hace es sobreescribir este valor que le dimos acá, es decir, borrar estos elementos que habíamos agregado anteriormente para que ya no tenga elementos y ya no los muestre. Entonces, si yo guardo cambios y ejecuto aquel programa, agrego los elementos y al presionar en eliminar, fíjense que se eliminan automáticamente. Eso en el caso de que nosotros estemos utilizando la propiedad itemSource. Si lo estamos haciendo de la forma de agregarlos por medio de la propiedad items, lo que tenemos que hacer es utilizar la propiedad items y llamando al método clear se eliminan todos los elementos de esa listbox. En este caso, como estamos utilizando la propiedad items, nos va a arrojar una excepción porque lo estamos haciendo de esa forma. Entonces, para que no nos muestre el error, utilizamos itemSource y sobreescribimos el valor por null para que borre esos valores agregados anteriormente. Bueno, muchachos, a modo de ejercicio, para que practiquen pues prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahora en el video curso, van a crear una pequeña aplicación que permite gestionar las transacciones de n cuentas de ahorros, es decir, que permite agregar un número indefinido de cuentas de ahorros
y las permita gestionar. Y cuando hablamos de gestionar es que permita crearlas, ingresar dinero en ella, retirar dinero en ella, ver el saldo disponible, entre otras muchas funcionalidades. Este ejercicio propuesto se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan descargar esta misma presentación que yo les estoy mostrando aquí en la videoclase para que puedan practicar. Aquí les dejo el diagrama UML del ejercicio, es decir, ya les dejo el diagrama para que puedan realizar el código de las clases. También les dejo un modelo de la interfaz, lo hice en Windows Forms, pero ustedes obviamente lo tienen que realizar en WPF para que puedan practicar lo que hemos visto hasta ahora. Bueno muchachos, si tienen alguna duda o alguna inquietud con lo visto en la videoclase, no duden en escribir en los comentarios y con mucho gusto les resolveré las dudas e inquietudes. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.